Amanezco muy bien, muy contento. Yo creo que hay expectativas y esperanzas de que ciertas acciones se tomen en los próximos días, en las próximas horas. ¿Como cuáles? Creo que, creo que el toque de queda es parte del pasado. Yo espero con mucho anhelo el anuncio esta tarde por parte del ministro de Salud de que el toque de queda sea eliminado. Creo que como panameño, como ciudadano, es una de esas medidas que no hacen sentido alguno. Creo que quizás en un momento lo hizo, pero hoy día estamos volcados a un esfuerzo que tiene que reanimar la demanda. Podemos tener todas las conversaciones que queramos sobre inversiones, atracción y demás, pero si no nos volcamos a dos temas puntuales. Uno, motivar la demanda a como dé lugar, poner ese circulante a que se mueva, a que se estimule, a que se sienta la necesidad de algún tipo de producto o de servicio específico en la calle. No va a servir de mucho esa amplitud de vacunación o ese deseo por salir todos juntos adelante. Y el otro componente es la creación de empleo. Si bien es cierto, estamos apuntando hacia nuevas negociaciones con el sector minero, por ejemplo, con la operación minera más importante que tiene Panamá y una de las más importantes en la región. Es categórico el esfuerzo que se tiene que hacer para alinear los usos de fondos para motivar al sector privado a que contrate gente. Y para eso se tiene que alinear el Estado, el gobierno, el sector privado y la oferta-demanda de capital humano. No hemos hecho suficiente quizás para capacitar a nuestra gente, para ponerlos competitivos y productivos. Entonces, hay mucho tema obviamente andando en la palestra en estos días, pero tenemos que enfocarnos sin dejar a un lado obviamente lo sanitario. Creo que lo sanitario puede ser medido desde otra perspectiva. Los expertos, no soy un experto obviamente en temas de salud, sin embargo, lo que venimos estudiando, lo que venimos leyendo en materia de conducta, en materia de comportamiento, que se traduce en la economía, porque hay ese rubro en la economía, es un tema de conducta y de comportamientos, claramente hacen ver de que la vacunación, el control, la buena práctica sanitaria, pues nos va a llevar al crecimiento que necesita el país. No es necesariamente el crecimiento económico, sino el crecimiento Claro. en bienestar general. Carlos, me gustaría poner un poco en contexto parte de la entrevista con el ministro facilitador de la inversión privada. Él nos hablaba de 28 empresas transnacionales ya instaladas en Panamá, también nos hablaba de 7 zonas francas que están generando ese valor. Y nos hablaba en una de 40 y tantos plazas de empleo, en otras de 130 y tantas plazas de empleo. Luego nos hablaba de una serie de proyectos de inversión y nos hablaba, ya se licitó, ya se adjudicó, esas palabritas que suenan disque bonitas, pero yo que estuve en el sector público sé que eso no es que ya va a pasar, eso tiene su demora, y lo que necesitamos es que se traduzca eso, lo que acabas de mencionar, empleos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento cuando todavía esos 10.000 empleos de los que él habla, 6.000 en uno y 4.000 en otro proyecto de inversión, se puedan dar, mientras que la inversión extranjera venga a Panamá, más de esas 28 y más de esas 7 zonas francas? ¿Qué hacemos para obviamente generar más empleo? Segundo, escuchando al señor Berguido, están, yo sacando matemáticamente la cuenta, más de 1.000 millones en las bóvedas. O sea, esa plata no está circulando. Los 500 millones de dólares que se le dio al sector bancario para que, si necesitaban préstamos para poder manejarse, él ha dicho, no se ha tocado un solo centavo de allí, porque gracias a Dios los bancos han podido. ¿Para qué tener esos 500 millones de dólares guardados? ¡Hello! Dios, yo no soy banquera, no soy financista, pero soy una mujer de número que le saco provecho a la plata. Segundo, si de 500 millones de dólares solamente he desembolsado 132 entre pymes y sector agropecuario, estamos hablando de 400 millones y tanto también que están guardados en las bóvedas. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Entonces, ¿sabes? Ponme en contexto ambas cosas que de una manera u otra están alineadas, por favor. La inversión extranjera directa es, y lo hemos dicho categóricamente una y otra vez, es primordial, es esencial para que se creen plazas de empleo, pero no solo crear empleo, sino empleo bien pagado, bien remunerado. Y eso va de la mano, pero intrínsecamente, con dedicarle recurso al desarrollo del capital humano. Hablaban, creo que más temprano mencionaron las inversiones de Amazon, de Microsoft, de Google en el país vecino, en Costa Rica.
eso va directamente atado a la capacidad que tiene ese país de proveer el talento y el recurso para entonces atraer la inversión extranjera. Pero ¿qué pasa? Hasta tanto no se dé esa inversión. Tenemos que volcarnos entonces, reitero, a la creación de situaciones donde la demanda se anime a moverse en la calle y a que el sector privado cree de nuevo esos ambientes propicios para la iluminación necesaria hacia el camino del empleo que quizás teníamos, no solo prepandemia, pero muchos años antes de la pandemia. Recordemos que ya veníamos con una desaceleración económica importante. Yo me volcaría a cómo estimula el sector privado a crear trabajo. Y la fórmula quizás que más, considerando que no hay demanda, entonces el Estado tiene que hacer otro tipo de sacrificio. Y no me refiero necesariamente al fiscal, me refiero quizás a entender la coyuntura que estamos viviendo. Y en los próximos 6 a 12 meses, desde nuestra perspectiva de análisis, ¿cómo motivas al sector privado? Quizás por el lado de la demanda también. El ITBMS, nuestro IVA, que es del 7,5%, quizás necesita a lo mejor el sector privado recibir algún tipo de estímulo en ese sentido. Y a lo mejor, ¿qué pasaría como idea loca si en los próximos 6 meses hacemos un ajuste temporal al ITBMS para que el sector privado se quede con él y cree plazas de empleo, obligando al sector privado a crear entonces un empleo que se ha perdido, no trasladando el dinero al Estado, que seguramente lo utilizarán a lo mejor pues no de manera eficiente o responsable, pero lo dejas en el sector privado que ya está probado que pueden crear plazas de empleo. Y el ITBM es entonces, ¿qué pasaría si lo dejamos en el sector privado? Eso por un lado. En el sector bancario, la fórmula para hacer que estos dineros llegaran al microempresario y al pequeño empresario y obviamente al sector primario, al sector productivo agropecuario, no era a través de darle dinero a bancos. Había que garantizarle a los bancos que esos dineros que llegaron a Panamá de alguna u otra forma iba a ser utilizado y canalizado para las personas que no tenían estados financieros actualizados, que no pudieron presentar declaraciones de renta, que perdieron gran parte del poder operativo que tenían producto de que tenían que utilizar recursos para reconsiderar incluso contrataciones de espacio, alquileres, pagos de impuestos. Entonces esa no era la manera. Los préstamos no se van a dar a través de la banca local tradicional, pero hay una avenida. La garantía del Estado panameño, la garantía soberana del Estado Panamá para ciertos bancos, bancos comerciales, bancos locales, que tengan la certeza y la garantía de que el dinero que vayan a prestar a los cuentavientes está garantizado por el Estado panameño. Le pasa la responsabilidad fiduciaria a los bancos, que hagan el trabajo de buen padre de familia administrando fondos, pero tienes entonces la seguridad de que tu dinero va a ser garantizado por el Estado panameño. No te lo está regalando el Estado. Te está invitando a que hagas un buen trabajo y que animes a ese sector. Tienes una garantía estatal soberana. Esa era la manera, lo hemos venido diciendo por 16 meses, 17 meses, ya yo perdí la cuenta, francamente, 17 meses, porque de lo contrario vas a invitar nuevamente al ministro Rojas y al señor Carlos Berguido dentro de 6 meses a lo mejor. ¿Y sabes qué, Susan? Vas a tener la misma conversación. Y la misma conversación entonces es la que nos condena a nosotros a seguir siendo pobres. Y sabe que con el paso de los meses, esa es la sensación que nos embarga, ¿no? Que estamos como repitiendo el mismo script y que las cosas no cambian. Pero cuando hay sobre la mesa propuestas innovadoras sin que uno sepa realmente de altas finanzas, no sé, economista, etcétera, etcétera, uno se queda pensando, ¿no? Oye, ¿será viable? ¿Esto de verdad tendrá un impacto? Lo que usted pone sobre la mesa del ITBMS para dejarlo en manos del sector privado para que genere empleo para fomentar la demanda. Y enseguida pienso, no, pero no se puede, porque el presupuesto del otro año cuenta con ese ITBMS para que el sector público siga manteniendo los empleos que tiene y funcionando como todos sabemos que está funcionando. Entonces me digo, ¿en qué medida los administradores del Estado en este momento se están dando el espacio de fórmulas creativas, innovadoras, que es lo que se necesita ante una situación crítica, no solo para Panamá, sino para el mundo? Y no tener como excusa, no, lo que pasa es que tuvimos una pandemia, sino, oye, que es a grandes males, grandes soluciones, ¿no le parece? ¿Qué espacios se están dejando? Sí, es complicado y es complejo, Hugo, como bien acabas de anotar. Hay un presupuesto que, de nuevo, yo criticaba la forma en la que se hace y creo que no soy el único, muchos analistas y economistas lo han hecho, que nos restringe y nos pone camisas de fuerza. El concepto de renta sustitutiva lo hemos también conversado varias veces en radiografía.
en efecto hay que tratar de encontrar la forma de sustituir ingresos cuando uno provoca o promueve algún tipo de reforma. Por la parte fiscal, por el lado de la recaudación de impuestos, Panamá sigue siendo uno de los peores países en la región. No con eso me refiero a aumentar impuestos como una panacea, como la píldora que nos va a resolver todos los problemas. No me refiero a eso. Me refiero al esfuerzo de recuperación y de recaudación y quizás una revisión muy profunda a las exoneraciones que se están dando allá afuera. Hablando específicamente, por ejemplo, del sector bancario, ha estado en la palestra el tema del tope a las tasas de interés, que sería nefasto. Sería quizás la iniciativa más crítica negativamente hablando que impactaría la posibilidad de recuperación económica. Lo hemos reiterativamente sustentado e iríamos a la Asamblea de Diputados con mucho gusto para sustentar las razones por qué no debe hacerse. Sin embargo, en lugar quizás de estar viendo estas alternativas, ¿qué tal si realmente pensamos en el dolor del panameño o la panameña que tiene que pasar por procesos de recuperación y reestructuración financiera en sus bancos? ¿Qué tal si pasamos a algún tipo de esfuerzo legislativo? Que las comisiones, los gastos legales, los gastos operativos asociados a transacciones que tengan que ver con la reestructuración de créditos no tengan ningún tipo de connotación en costo para el usuario. ¿Y qué tal si el banco entonces absorbe ese gasto? ¿Qué tal? De nuevo, son ideas, como tú me estás pidiendo algún tipo de aporte innovador. Esto no es nada innovador, esto es una cuestión de sensatez, de voluntad, y que las partes que están involucradas en negociaciones duras y complejas den de su parte, den un poco más de sí para poder encontrar entonces la empatía que nos lleva a dar y a recibir. Nos cuesta mucho, Hugo, Susana, Elizabeth y la gente que está viendo radiografía, nos cuesta mucho reconocer que no sabemos, reconocer que nos equivocamos y reconocer que hay mejores formas de hacer las cosas. Nos cuesta, y en Panamá nos está costando demasiado esta polarización absurda de manejos de posiciones radicales en cuanto a soluciones. Ojalá que imperen de nuevo cabezas más frías, que imperen quizás las disponibilidades de diálogo sensato y real, que nos sacudan y que nos hagan despertar de una buena vez de que el país merece mucho más en esta coyuntura para poder dentro de 3, 6 y 12 meses hablar de que finalmente salimos juntos adelante de verdad, no con la quizás hipocresía tradicional de algunos sectores. Me ha encantado. Eso es lo bueno de conversar con usted. La hipocresía. Ojo, y no es una hipocresía de más que el cierre de la hipocresía, la propuesta del entendimiento de bajar las pasiones. Lo que ocurre, Hugo, es que somos los seres humanos dados a ser hipócritas en decir cosas que no están ocurriendo. Y la verdad, yo por eso me llevo bien contigo, Carlos, aunque no hable contigo siempre, pero sabes que te admiro mucho, porque eres un hombre muy transparente. Entonces, lo que yo quisiera evitarme es en 6 meses volver a conversar de lo mismo y seguimos en el mismo discurso falso e hipócrita, haciendo vender una cosa que no está ocurriendo. Sí. Y que al final, el chico del semáforo aquí el 12 de octubre, cuando me llega con los 10 aguacates y me echa todo el cuento, yo me pongo a pensar, ¿de verdad será que nos escuchan o no? Por eso es que esa parte para mí fue fundamental. No sé si van a escuchar el resto de las cosas que dices, porque yo creo que... Ahí están las propuestas, están sobre la mesa y es lo importante. Gracias por lanzarlas, don Carlos, por no darse por vencido, de eso se trata. Que tenga buen día. Bendiciones.